Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la termorregulación y efectos en la productividad. Los mamíferos y las aves normalmente controlan la ganancia y la pérdida de calor para mantener la temperatura corporal dentro de un límite estrecho. Eh, los endotermos homeotérmicos emplean un sistema de control de la temperatura corporal que es similar al control termostático mecánico de un baño térmico de laboratorio, para poner un ejemplo. Cuando se realiza un examen clínico a nuestros pacientes, llámese bovinos, equinos u otro tipo de mamíferos, lo primero que se mide es la temperatura corporal, debido a que ésta se mantiene dentro de los límites bastante estrechos, a pesar de existir variaciones considerables en las condiciones ambientales. Durante la enfermedad, el control de la temperatura se puede ver impedido, por ejemplo, por la deshidratación. Además, los agentes infecciosos y otros producen pirógenos que pueden aumentar la temperatura corporal. Para mantener la temperatura dentro de los límites estrechos, el animal debe controlar sus retenciones y pérdidas de calor. Estas, como es claro, no pueden ser iguales durante todo el tiempo. Es así que en el ejercicio la producción de calor excede la pérdida de calor. El calor se almacena en el cuerpo y después se disipa cuando termina el ejercicio. Debemos tener claro que el principal termostato de los mamíferos es el hipotálamo. La temperatura del cuerpo de los mamíferos puede diferir ampliamente hasta unos 30 grados centígrados entre la periferia y el interior del cuerpo, experimentando las extremidades una variación mucho mayor que la del interior del cuerpo. Hay neuronas sensibles a la temperatura y terminales nerviosas en el cerebro, médula espinal, piel y otros lugares del interior del organismo que proporcionan la información a los centros termostáticos del cerebro, aunque pueden haber varios centros termorreguladores. En los mamíferos el más importante, considerado como el termostato del cuerpo, está localizado en el hipotálamo. El estrés entonces por calor es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los productores de ganado bovino en muchas regiones del mundo. El estrés por calor reduce el consumo de alimento y la cantidad y calidad de leche producida por las vacas, además de tener efectos negativos sobre la reproducción, la producción y el bienestar de las vacas de leche o de otro sistema productivo, ganadería de cría, ganadería de ceba, ganadería de levante. Se estima que hasta un 10% de la variabilidad en la producción de leche es consecuencia de factores climáticos tales como la temperatura. La disminución de la producción de leche en situaciones de estrés por calor se debe a que el consumo de alimento disminuye mientras que las necesidades de energía del animal aumentan. Además, el estrés por calor reduce la concentración de proteína y grasa en la leche, inhibe la conducta de la rumia y causa inmunosupresión o inmunodepresión, aumentando por lo tanto la incidencia de algunas enfermedades latentes o endémicas. Finalmente, el estrés por calor reduce drásticamente los índices reproductivos, ya que al disminuir la síntesis y liberación de hormonas como la LH, hormona luteinizante, y la GnRH, gonadotropinas, inhiben la producción o la expresión de la conducta del estro del celo, y también se inhibe la ovulación, reflejándose en problemas reproductivos como anestros o otro tipo de patologías como quistes ováricos o quistes luteínicos. Cabe mencionar que hoy en día existen alternativas muy interesantes que tienen que ver con todo el estrés térmico y la regulación termostática de la temperatura corporal, y una alternativa son los sistemas silvopastoriles o agrosilvopastoriles,
que se han convertido en una estrategia que rompe mitos y paradigmas de la ganadería tradicional, extensiva, en la que se explotaban sistemas productivos ganaderos en grandes extensiones de praderas o pasturas sin la presencia de árboles. Hoy en día encontramos esta alternativa muy interesante en varias zonas de nuestro país y del mundo entero. Cabe mencionar la zona de la costa atlántica, el Bajo Magdalena, Antioquia, el eje cafetero, Tolima, Valle del Cauca, entre otros, donde encontramos ya sistemas establecidos donde podemos comprobar, entre tantas cosas, el tema del confort o el bienestar animal, y entre ellos obviamente lo que nos ataña en este tema, que es el estrés por calor, obviamente con unos beneficios adicionales como es alimentación animal, captura de nitrógeno al suelo realizado por las leguminosas, producción de madera, bueno, etc. Finalmente quería mencionar también el tema del estrés térmico, la termorregulación en otra especie animal, de mi experiencia profesional, que son las abejas, las cuales también tienen unos sistemas muy interesantes de regulación de la colmena, entendiendo la colmena como un individuo, y es tomando agua, llevándola a la colmena, y dependiendo la posición que tengan las abejas en la entrada de la colmena, como vemos en la imagen a la derecha, pueden incorporar aire frío al interior de la colmena si esta tiene una temperatura muy elevada. Cabe mencionar que la temperatura al interior de la colmena fluctúa entre 35.5 y 37.5 grados centígrados. Asimismo, si la temperatura al interior está muy alta, las abejas se ubican en otra posición para extraer ese calor o ese aire caliente al interior de la colmena. Entonces vemos cuál es la importancia y lo que radica el estrés térmico en las diferentes especies animales, cómo afectan su metabolismo y cómo afectan su producción. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.